Hola, me llamo Ariel Bonet, soy ingeniero industrial con especialización en manejo de datos para toma de decisiones estratégicas y operativas. Me avalan más de 20 años de experiencia en múltiples empresas y sectores y el objetivo de este curso o este video es mostrar cómo podemos generar un planeamiento automatizado. Vamos a usar macros de Excel, puede ser otras tecnologías, en este caso vamos a usar esa. Y bueno, como les decía, vamos a ver cómo podemos diseñar un proceso de planificación, ver el tema de los valores para las variables de decisión, cómo generar un prototipo, en este caso el código fuente de una macro de Excel, y por último los pasos a seguir. Bueno, vamos a arrancar con la parte práctica. Habíamos dicho que en principio habíamos mostrado que había que armar un proceso. Una vez que tenés el proceso armado, vamos a ver cómo lo podemos diagramar. Vamos a hablar de las variables de decisión y los valores de esas variables de decisión y cómo es el prototipo. Esto es el prototipo, está funcionando, es una simplificación. Se trata de, en este ejemplo, es una constructora pequeña que hace cocinas. Tiene tres tipos de cocina: cocina simple, media y de lujo. En realidad lo que otorga son servicios. El producto es un servicio. Y también, bueno, en principio definimos cuáles son los productos, como vemos arriba de todo. Después describimos los recursos que son necesarios para el servicio de construcción. En este caso solamente vamos a medir horas. Podríamos poner otro tipo de recursos, pero vamos a medir horas. También podemos medir plata, pero bueno, podemos utilizar o diagramar en base a dinero, pero en este caso vamos a diagramar en base a horas, ¿sí? Entonces decimos que para construir una cocina necesitamos recursos de un contratista general, alguien que maneje o supervise. Después necesitamos un electricista, un plomero, un carpintero, un albañil. Bueno, y todos estos recursos lo que hay que hacer es ver cómo se relacionan con los servicios. En este caso tenemos los diferentes servicios y tenemos los diferentes recursos necesarios para los servicios. Como ven, el servicio 1, que es la construcción de una cocina simple, usa estos recursos y estos recursos necesitan estas horas. Estas son las horas y estos son los días. Los días, como no trabajamos 24 horas, trabajamos 8, dividimos la cantidad de horas por 8 y te va a dar la cantidad de días que son necesarios. Obviamente que esto es toda una simplificación para mostrar qué se puede hacer. Se puede complejizar muchísimo más. Todo depende también de la tecnología que uno quiera usar. Para el Excel esto está bárbaro. ¿Podríamos hacerlo más complejo para Excel? Sí, también. Después tenemos que indicar las órdenes de trabajo. Esto puede ir bajando, obviamente vas agregando cada vez más órdenes de trabajo. Acá decimos que tenemos 5 órdenes de trabajo que están empezando, el primer trabajo está empezando el 1 de enero, o es la idea, y después tenemos en febrero y después tenemos en marzo. Y tenemos una fecha de fin estimada. ¿Cómo la estimamos? Ahora lo vamos a mostrar. Y después tenemos que cada uno de los recursos no está disponible en todo momento, porque el primero está disponible el 1 de enero y después el resto van a estar disponibles recién el 15 de enero. ¿Yo esto lo puedo cambiar? Sí, lo puedo cambiar. La idea de la dinámica de la planificación automatizada es esa. Supongamos que yo digo que las órdenes de trabajo arrancan todas el 1 de enero. Entonces yo digo, voy a terminar antes. No, también depende de los recursos. Entonces, ¿yo cómo puedo saber cuánto voy a tardar en cada una de estas órdenes de trabajo? Entonces yo genero el plan automático y me va a decir las fechas estimadas en base a los recursos. Y vos me vas a decir, ¿y cómo sé yo todo eso? Bueno, tenemos un diagrama, un esquemático, que te permite, en forma automática, se dibuja esto y te dice, ok, el primer servicio va a estar terminando a mitad de febrero y vas a tener un tiempo muerto acá en enero porque recién el electricista puede arrancar el 15 de enero. Y no puedo arrancar el 15 de enero con el que sigue porque tengo un solo electricista y está arrancando cuando termine el primer trabajo. Y así sucesivamente y también con todos los demás recursos. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la lógica para lograr esto. Bueno, acabamos de empezar con la parte práctica. Definimos las variables, vimos lo que eran las variables de decisión, dónde se indicaban los valores.
de cada una de las tablas para empezar a generar el Gantt automático, que son esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces vimos también que con este botón que está acá, cuando yo lo presiono, se generan las fechas de fin de cada una de las órdenes de trabajo, se genera este plan, y lo que sí no habíamos visto era que también se generaba esta tabla, que es el detalle de cada uno de los rectangulitos que ven acá, ¿sí? Entonces a partir de este detalle se generan las dimensiones de estos, cada uno de los rectangulitos, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Cuando se genera el Gantt, por cada una de estas órdenes de trabajo, se busca cuál es el servicio y se traen los recursos. Como ven, orden de trabajo está acá, el servicio es el 2, se traen los recursos. Se traen las duraciones de cada uno de los recursos y en base a las fechas disponibles, es decir, arrancamos con la fecha de entrada, se verifica por cada uno de los recursos la fecha de disponibilidad. Entonces se empieza a dibujar a partir de esta fecha de disponibilidad y esta fecha de disponibilidad, es decir, lo que se evalúa cuál es la fecha más lejana. Se toma la fecha más lejana, en este caso es la misma, y se le aplica 1,25 días para el primer recurso. O sea que si vemos el detalle, para el primero arranca el 1 de enero, después sigue el 2 de enero, salta el 15 porque la disponibilidad del recurso 2 arranca el 15 de enero, se le suman 14, no, 7,5 días, es este que está acá, al 22, y del 22, como tenemos disponibilidad, seguimos con el recurso 3, y así sucesivamente. Cuando vamos a la orden de trabajo 2, va a estar atada al recurso 1, va a estar atado al 2 de enero, porque se está usando hasta el 2 de enero en la anterior orden de trabajo. Por ende, arrancamos ahí. Y así sucesivamente. Así que, dicho esto, después se dibuja el Gantt. Vamos a pasar, apretamos Alt y F11 y vamos al código de macros. El código de macros es cortito, no voy a ponerme a explicar la parte teórica, hay un curso en mi canal sobre esto, lo pueden ver, lo pueden hacer. La idea de este curso es mostrarles cómo se hace el prototipo para que ustedes puedan replicarlo. Si necesitan el Excel, me pueden escribir al canal, me pueden escribir a LinkedIn, me pueden encontrar ahí. Y yo se los paso, lo único que les pido, obviamente para pasarlo, es que se suscriban a mi canal, que me den un like al video para ayudarme a viralizar. Dicho esto, arrancamos. El código primero siempre empieza con la declaración de variables de uso, con los diferentes tipos de variables. Después se inicializan todas las hojas y se declaran las hojas, obviamente. Como vemos, lo primero que se hace es, em, acá se va a generar primero un diccionario, pero esto es únicamente porque queremos seleccionar los colores disponibles para cada una de las barras y, y cuál vendría a ser el RGB de ese color. Entonces es un diccionario, se crea un clave valor, entonces van a ver más adelante que cuando yo selecciono negro me va a traer estos números que después se aplican al RGB y te da el color negro. El azul te da estos números, el celeste estos números y así sucesivamente. Después declaramos, no, después seteamos las hojas que usamos, seteamos las tablas que usamos, eliminamos registros de la tabla de detalle, la que vimos que era cada uno de los recursos de cada una de las órdenes de trabajo, la dejamos en 0. Después nos llevamos lo que vendría a ser la fecha de los recursos disponibles, a partir de qué fecha están disponibles, y vamos a la tabla de Gantt y eliminamos los registros. Y por último, en esa hoja de Gantt también eliminamos las figuras, esas imágenes. Si no, no se van a eliminar nunca. Entonces, ¿cómo arranca la lógica? La lógica para llenar, lo primero que se hace es llenar el plan detalle. El plan detalle es este que vemos acá. Está en 0 y se empieza a llenar. ¿Cómo se llena? Entonces se recorre primero las órdenes de trabajo. Cuando se recorren, se traen cuáles son los servicios declarados en cada una
y después vamos a la tabla de recursos y empezamos a generar en esa tabla, por cada una de las órdenes de trabajo, líneas donde se indican los recursos, eso, cantidad de recursos. Entonces se repite la orden de trabajo, el servicio, la entrada, el recurso y el tiempo de ese recurso. Entonces se empieza a llenar. Ahora podemos hacer así, si yo hago un stop en esta parte del código, van a ver a lo que me refiero. Vamos a correr el código. Bien, vamos a correr el código. Bien, para acá vamos a ver qué me dio en la hoja. Si voy a la hoja de plan detalle, ven, me trajo de cada una de las órdenes de trabajo los recursos y las duraciones. No me trajo fechas. Y me trajo los colores, obviamente. Y el inicio bar es la distancia que hay desde el inicio del plan hasta donde tiene que empezar esa barra de ese recurso. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una parada y van a ver a lo que me refiero. Entonces, en esta segunda recorrida, que es un poquito más larga, lo que se hace es, vamos a actualizar las fechas de disponibilidad y calcular tiempo de inicio y fin. Vamos a esa hoja de detalle de plan y por cada uno de los recursos se guardan los recursos en diferentes variables, en una variable, perdón, y se guarda la fecha de orden, esa fecha inicial. Entonces luego vamos a la tabla de disponibilidad de recursos y se evalúa por cada recurso que yo estoy evaluando de cada registro, se evalúa si la fecha, primero se trae la fecha de disponibilidad de ese recurso a ese momento, y acá se evalúa si la fecha esta de orden es mayor a la fecha de disponibilidad, se toma como fecha de disponibilidad esa fecha de orden, ¿sí? Y si no, y si no, no pasa nada, sigue con fecha de disponibilidad. Entonces, al tener esta fecha de disponibilidad ya cargada, vamos directamente. Acá hay un condicional, ¿sí? Que para el primer registro directamente esa fecha de disponibilidad es la fecha de inicio. Si es mayor a 1, es decir, estamos hablando del segundo registro, ahí tenemos que hacer dos condiciones. Tenemos que evaluar dos condiciones. La primera me va a traer, tiene que ver con la orden de trabajo. Si siempre nos mantenemos en la misma orden de trabajo, esto significa que cuando yo estoy evaluando, ¿sí? Yo tengo que evaluar la orden de trabajo. Cuando yo veo que la orden de trabajo, esta de acá, es la misma que la que hay arriba, yo lo que tengo que hacer es primero evaluar si la fecha de fin de la orden de trabajo anterior, ven este -1, es mayor o igual a la fecha de disponibilidad. Si es mayor o igual, entonces la fecha de inicio de ese registro, del segundo registro, va a ser esta fecha, la fecha de fin anterior. Es como que se genera la cadena. Y si no es así, tengo que usar la fecha de disponibilidad del recurso. Podemos hacer así, vamos a ver, si yo pongo el pincho acá para el stop y vuelvo a correr, vamos a ver qué pasa acá. ¿Ven? Fíjense, yo estoy, en el primer registro me va a traer, me va a evaluar bien, me va a traer la fecha inicial de suma 1.8 días, el 2 de enero, bien. En el segundo recurso de esa orden de trabajo, estoy evaluando el recurso 2. Recurso 2 tiene fecha de inicio el 15 de enero. Como el 15 de enero es mayor al 2 de enero, me va a poner el 15 de enero. Si no tuviera la restricción del 15 de enero, directamente empieza en el 2. Es como que va concatenando. Así que vamos a seguir evaluando. Hacemos lo mismo con cada uno de los registros del detalle. ¿Sí? Cuando termino, ¿qué hago? Por cada uno de esos registros, cuando termine, tengo que volver a actualizar lo que vendría a ser la fecha de fin. Lo que tengo es que me guardo del plan, esa duración me la guardo en DH.
Y después, cuando tengo la duración, esto para generar la fecha de fin. Yo lo que siempre estoy, lo que me estoy trayendo es la fecha de inicio. Entonces, una vez que yo tengo la fecha de inicio en base a o el registro anterior por recurso o la disponibilidad de ese recurso, le sumo directamente la duración que yo tenía y me da la fecha de fin. Y esa fecha de fin, por último, yo tengo que actualizar el registro en base a esa fecha de fin, el recurso. Entonces me voy a la tabla de recursos y actualizo esa fecha de, de recurso, de disponibilidad de recurso. Una vez que yo hice eso, que actualicé tanto la fecha de plan de detalle como las fechas de disponibilidad de recursos, lo que tengo que empezar es a pensar en cómo voy a dibujar esto. Para pensar cómo voy a dibujar esto, lo primero es configurar el ancho de las columnas del Gantt. Entonces, yo me voy al Gantt, ven que el ancho cómo se configura en base a la cantidad de días que tenés en cada uno de los meses. Porque hoy estamos empezando en enero, pero podemos empezar mañana de marzo si quisiéramos. Entonces, en marzo y enero son diferentes, en este caso no, pero por ejemplo abril y enero, uno tiene 31, otro 30 días, entonces cambia. Una vez que tengo eso que configuro, me voy a, primero digo guardo el valor de B2, que vendría a ser la base anual, para ver en dónde yo lo termino usando. Bueno, haciendo un control B vemos dónde lo terminamos usando. Yo me guardo la variable, el valor de B2, que lo vamos a ver ahora. Voy a desocultar esto para que vean. B2 es esta. Ese valor es el valor que equivale o la relación que hay entre la medida de la unidad de medida de la columna con respecto a la unidad de medida del objeto del rectángulo. Entonces yo me tengo que traer eso para después usarlo para transformar esa unidad de medida y que se pueda transformar en la unidad de medida de la columna. Si no, no me va a cuadrar. Así que me vengo acá, me guardo esa base anual y empiezo a evaluar. Primero evalúo lo que vendría a ser el primer registro de la tabla de detalle. Entonces lo que evalúo es, primero, si estamos hablando de la misma orden de trabajo. Si es anterior, si la anterior es igual a la nueva, entonces eh, me va a pasar esto que está acá. Si no, voy a crear un nuevo registro, que es lo que hacemos al principio, donde cargo todas estas variables. Fecha de inicio, fecha de fin. Todo esto, ¿dónde lo guardo? Bueno, vamos a ver así. Lo voy a guardar así. Voy a generar, voy a seguir actualizando y vamos a ver qué pasa. Entonces me vengo acá, ven, se generó el primer registro del Gantt. Si yo desoculto acá, van a ver que tengo una fecha de inicio, un inicio bar, una duración en el principio de 0, porque arranca en el 0, fecha de inicio y la duración de esa barra, o el largo. Entonces vamos a ver qué pasa si yo sigo así, sigo y lo dibujo directamente. Cuando yo lo dibujo, ahí tengo la primera barrita, la duración del primer recurso. ¿Ven? ¿Qué hizo acá? Lo que hizo fue, una vez que yo me traje el primer registro, yo tengo los valores para poder dibujar. ¿Sí? Acuérdense que tengo un diccionario, entonces digo, bueno, buscame en el diccionario, de acuerdo al color planning que yo tengo declarado en la hoja de detalle de plan, cuál es el nombre, ¿no? Rojo, si es negro, si es celeste, si es azul. En base a ese valor, bueno, tráeme del array, el primer array, ponérmelo el valor en color 1, el segundo en color 2, y así para generar diferentes variables. Y esas variables después, ¿dónde se usan? Acá, ¿ven? Para pintar los rectángulos. Antes, ¿qué se usa? Todo esto que ven acá son dimensiones que sirven para dibujar ese rectángulo. Si yo cambio cualquiera de estos valores, ven el primero que ven acá,
lo que te dice es que lo primero que voy a hacer es generar el ancho del rectángulo. El segundo, ¿a qué altura está? El tercero, después lo que hago es, acá, hasta acá, es la distancia que tengo desde el inicio hasta el fin. Y por último, esto que ven acá, es el ancho el ancho vendría a ser el alto del rectángulo. Después lo que digo es, ok, arrancar de la izquierda, la izquierda, y el alto top, para que esté en el centro. Se ajusta la posición en el centro de la celda. Entonces una vez que yo tengo esto y lo pinto, ya tengo el primer rectángulo. Después tengo el segundo, después tengo el tercero, y así si saco el punto ahí, van a ver que me dibujó todo. ¿Ven? Y ya estaría. Eso solo. Llegamos al último punto del curso, pasos a seguir. Y bueno, lo que queda acá es que intentes generar tu propio prototipo. Escribime cualquier cosa que necesites. Ya sabes, puedes usar como base lo que yo armé, si lo necesitas. Y pensar lo siguiente: el planeamiento automatizado sirve para lo siguiente: no pierdas tiempo planificando para tomar decisiones, gana tiempo para tomar mejores decisiones. Y eso es todo.